Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 12 de nuestro manual Viviendo en Unidad. El tema de hoy, solo para los hijos de Dios. Este tema es un tema muy importante que entendamos y que deberemos de guardar en nuestro corazón, porque solamente los que somos hijos de Dios podemos vivir y llevar una unidad como a Dios le agrada. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu amor y misericordia. Te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos y que nos dé la dirección correcta en nuestra manera de vivir, y que entendamos, Señor, que solamente si queremos entender lo que es la unidad y vivir en unidad, deberemos de tener a tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, la unidad del Espíritu Santo es solo para los hijos de Dios, como dijimos, es nuestro título de este estudio. Recordemos nuestro pasado antes de tener a Cristo en nuestro corazón, es decir, su Espíritu Santo. Estábamos alejados de Dios y nuestra manera de pensar era que nosotros no necesitábamos de Él. Es decir, vivíamos en una total desunión con Dios. Hasta que un día alguien se acercó a nosotros y nos compartió el Evangelio del Reino, las buenas nuevas, y entendimos que hay una diferencia entre vivir cerca de Dios y en unidad con Él, a vivir separados de Él. Su palabra lo dice, separados de Él, nada podemos hacer. Y hubo entre nosotros, cuando conocimos de Cristo, un sentir diferente. Y yo quiero decirles que muchos sentían en su corazón vacío y necesitaban que algo llenara sus corazones, sentían que les faltaba algo. Y entonces, cuando reciben al Señor en su corazón, entienden e identifican que el Espíritu de Dios está ahora en el corazón de ellos, porque antes estaban alejados de Dios. Efesios 2:12 nos dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y nos preguntamos, ¿pero qué son los pactos de la promesa? Lo dice Efesios 2:12 que acabamos de leer: ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En pocas palabras, amados hermanos, un pacto es un acuerdo, desarrollas una alianza. Es como cuando te casas. Tu anillo se llama alianza, significa que has hecho un acuerdo con tu esposa o con el esposo y vas a vivir una vida conforme a lo que Dios ordena. Y en la Biblia esta palabra se usa a menudo para describir los acuerdos que Dios ha hecho con sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios, en donde el Señor nos ofrece promesas maravillosas y claro, pide que obedezcamos ciertas condicionantes a cambio. Pero si Dios nos pide que lo obedezcamos, hoy te digo que sus promesas siempre nos recompensan y se sobreponen sobre lo que nuestro intelecto piensa. Nosotros no podemos medir el amor de Dios que tiene por nosotros. En realidad, las promesas de Dios no son el pago de los esfuerzos o sacrificios humanos por llevarlas a cabo, sino más bien es una demostración del amor de Dios a nosotros, sus hijos. Y los pequeños requerimientos o las pequeñas condiciones que Dios nos pide están motivados por su amor. Las leyes de Dios fueron creadas para nuestro beneficio. Si las obedecemos y amamos a Dios, quien fue quien las creó, traerá bendición casi inmediata a nuestras vidas. Te voy a poner un ejemplo. Honra y ama a tus padres. Esto te va a traer larga vida, lo dice su palabra. Esta es una promesa de Dios. Entonces, es totalmente comprensible que Dios nos pida obediencia y lealtad antes de que recibamos esos regalos inmerecidos que solamente vienen de Dios. Tendremos la necesidad, primero que todo, de conocer al Señor y tener al Espíritu de Dios en nuestros corazones. Es decir, cumplir nuestro acuerdo con Él. Estos son los pactos de sus promesas. El hombre desconoce lo que Dios quiere darnos, pues no lo conoce. Pero ahora sabemos que Él quiere darnos lo mejor para tu vida. Y yo te pregunto, ¿tú quieres lo mejor para tu vida?
Él quiere darte sus promesas y debes saber que cuando Dios promete, Él cumple sus promesas. Y si quieres verlo, pruébalo y verás. Lo único que necesitas es, primero que todo, acercarte al Señor, recibir a Cristo en tu corazón y decidir que el Señor Jesucristo sea tu camino, tu verdad y tu vida, y que tú reconozcas que lo que has vivido en esta tierra no es lo que le agrada al Señor. Recibe al Señor en tu corazón. Mis amados, el hombre camina por el lugar equivocado, es decir, separado de Dios. Al desconocer de Dios, las personas muchas veces no están convencidas de que el camino que seguían en su vida era un camino correcto, es decir, engañados por lo que el mundo les ofrecía o les ofrece hoy. Por ejemplo, hay las personas que por hablar toman mucho el alcohol, otros engañan a su esposa, otros tienen algún otro tipo de vicio, la pornografía, la idolatría, la mentira, los celos, las iras, las contiendas, etc. Y como todo aquel que desconoce el camino de la verdad, el camino de Cristo, pues se va acostumbrando o han estado acostumbrados y se van habituando a lo que el mundo les ha ofrecido. Pero debemos saber que la palabra de Dios es un filtro para vivir nuestra vida en unidad con Dios. Por eso su palabra nos advierte en 1 de Juan 2:15. Vean lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al leer este versículo podemos abrir nuestro entendimiento y así saber que no debemos de hacer lo que nosotros querramos. Es por eso que puedo entender que solo teniendo al Espíritu Santo en mi corazón puedo guardar la unidad con Dios. Es decir, Cristo en mí, yo en Cristo. Y así puedo saber ahora que debo de dejar atrás lo que el mundo hace para evitar esa relación con el Señor. Porque el mundo me va a evitar tenerla. Y tenemos que nosotros entender que nuestra manera de pensar ahora, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu de Dios, debemos de dejar atrás todo aquello que en lo más mínimo nos edifica, que no edifica nuestra vida, sino tenemos que dejar atrás lo que verdaderamente está equivocado. ¿Y qué es lo que el mundo hace? Te preguntarás. Pues lo que hace el mundo es hacerte perder la unidad con el Señor. Mira, ve lo que dice ahí en 1 de Juan, un versículo más adelante, 2:16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, vamos a ver qué es esto. Esta palabra carne significa en la original, dice sarkikos, que es un original griego, y es una persona que se deja llevar por sus sentidos o por lo sensual, por sus deseos o por sus pasiones. Y tiene la necesidad de comida, bebida y satisfacción sexual. Esto quiere decir que en esto es donde mucha gente está fallando y el Señor te dice que los deseos de la carne no te van a poder llevar a edificar tu vida, como lo dice este versículo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, mis amados, queremos entender que como al Señor mismo lo tentó el enemigo, lo tentó cuando en los deseos de la carne le dijo y le propuso que convirtiera las piedras en pan. Si tú lo quieres leer, está en Mateo 4:3. Pero debemos saber lo que Romanos 8 nos dice. Fíjate lo que dice Romanos 8:7. Vamos a leer 8:7, 8 y 9. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, mas vosotros no vivís, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más adelante en este versículo nos habla sobre los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Eclesiastés 1:8 nos dice:
todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, más de lo que el hombre puede expresar, y nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa. En algunos casos es bueno, como el deseo de una casa o un auto. Puede decir que, bueno, ese deseo que tengo por adquirir una casa para mi familia es bueno, pero pudiera ser malo, como el deseo de codiciar a la mujer de tu prójimo. Y esto es tremendo, porque esto lo podemos ver en la palabra de Dios, que Eva, pues sí, por los deseos de los ojos, ella cayó. Y también Acán, en la toma de Jericó, él tomó cosas por el deseo de los ojos, y por eso trajo maldición al pueblo de Israel. Esto está en Josué 7:21, si lo quieren leer. Y también quiero decirles que pues este tipo de tentación hace que la gente vaya y caiga en codiciar lo prohibido. El diablo, por ejemplo, también trató de tentar al Señor Jesucristo por los deseos de los ojos, cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y esto está en Mateo 4, del 8 al 9, si ustedes gustan leerlo. Y la vanagloria de la vida es la jactancia, arrogancia, orgullo o soberbia. En esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal, ejemplo, la popularidad, el éxito académico o profesional, para que generara en esa persona una actitud anárquica y autosuficiente, de decir: yo no necesito de Dios, yo estoy muy bien, mi carrera es perfecta, soy un profesional, soy una profesional, tengo todo lo necesario, yo no necesito de Dios. Pero esto es lo que nos indica que esa persona cayó presa de la vanagloria de la vida, y que el maligno, el enemigo, ha ganado la batalla sensual e intelectual en él o en ella. Y es por eso que ahí es cuando las personas deben de entender que alejados de Dios no pueden hacer nada, y empiezan a vivir cosas que lastiman su vida. Los israelitas, por ejemplo, sucumbieron en este tipo de tentación, en la vanagloria de la vida, cuando fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. Esto lo podemos ver en Nehemías 9:16. Dice así: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. El diablo también, mis amados, quiero decirles que trató de tentar al Señor Jesucristo en lo que corresponde a la vanagloria de la vida, cuando le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le sugirió que desafiara a Dios. Esto está en Mateo 4, del 5 al 7. Por eso, mis amados, debemos de estar convencidos de dejar lo que el mundo ofrece. Pues ahora sabemos que si yo amo al mundo, no puedo estar amando a Dios ni al prójimo. Y si decido amar al mundo, entonces me voy a constituir enemigo de Dios. Y esto está en Santiago 4:4. Dice la palabra del Señor así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces, mis amados, estaríamos viendo que esto va en contra de mi fe. Pues yo quiero ser amigo de Dios, yo no quiero tener amistad con el mundo. Y por eso ahora quiero considerarme mejor como preso en el Señor, como Pablo lo declaraba y nos exhortaba, para que viviéramos una vida digna y dispuestos a guardar la unidad del Espíritu de Dios. Esto está en Efesios 4:1-3. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice al final: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Esta palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, debemos de saber que la unidad del Espíritu no se puede lograr por medios humanos. Y si está en nosotros y la hemos logrado, hay que guardarla con solicitud. Así nos enseña la palabra. Por eso dice: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu de Dios. Entonces, esta palabra solicitud, su significado es, en el griego, significa apresurarse, aplicarse,
a ocuparse activamente, esforzarse. Es por eso que debemos de estar solícitos de esforzarnos en guardar la unidad del Espíritu. Y dice que también debemos de guardar la unidad, de ser diligentes en todo esto al respecto de lo que es la unidad del Espíritu. Y cuando dice a guardar la unidad, significa, en el original es tereo, el verbo griego, y significa observar, percibir, cuidar y cumplir. Así pues, debemos ocuparnos diligentemente en lo concerniente a la unidad en el Espíritu de Dios, en el sentido de guardarla, cuidarla y cumplirla. Y ahora viene ¿cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, de hecho quiero que lo entiendan, es un asunto de fe. Ante todo debemos de practicar esto con fe. Y primero deberemos de considerar a los unos y a los otros como iguales a nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras, a las buenas maneras de trato que tengamos. Eso significa que pues ni tu esposo eres mayor que la esposa, ni tu esposa eres mayor que el esposo, ni ustedes hijos son mayores que sus padres. Es por eso que debemos de considerarnos los unos a otros en esa unidad espiritual. Segundo punto es que debemos de caminar bajo la voluntad de Dios en unidad, obedeciendo sus estatutos, sus ordenanzas. Qué importante es obedecer sus estatutos, sus ordenanzas, porque entonces recuerden que hay las promesas del pacto que Dios tiene, y si nosotros obedecemos, el Señor cumple sus promesas. Y también nos dice 2 Corintios 13:11 que seamos de un mismo sentir y vivamos en paz, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Es por eso que el Señor te invita a que seamos de un mismo sentir, que vivamos en paz, y que como resultado el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Amados, concluimos nuestro estudio diciéndoles que recuerden, la verdadera unidad, la del Espíritu, solo está en los verdaderos cristianos, no en los que pretenden serlo. Eso significa que para accionar debemos de crecer en el conocimiento verdadero de la palabra, aplicándola en nuestras vidas y en el entorno que nos rodea. Eso significa que primero nosotros debemos ser hacedores de su palabra y no oidores de ella. Y si somos hacedores, debemos de hacerlo primeramente en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si está tu mami contigo o tu papi contigo, pues hónralos y bendícelos, porque eso es lo que Dios quiere, que haya una unidad en el Espíritu. Es decir, amados hermanos, los verdaderos hermanos en Cristo son los que tenemos ese sentir de unidad y que hacemos un esfuerzo en buscar a los que están en ese mismo pensamiento y obra. Es decir, que todos aquellos que nos rodean, que están en Cristo, podemos unirnos a ellos y gozar esa unidad en el Espíritu. Si hacemos lo primero, amados hermanos, o sea, si decidimos vivir en unidad, pero no vamos a buscar a esas personas que tienen necesidad también o que están cerca de nosotros, nuestra familia, es decir, hacemos lo primero pero no lo segundo, seguro que vamos a vivir en una casa de marfil, guardados ahí nosotros nada más, y yo digo, pues yo estoy bien así, yo no tengo que bendecir a los que están cerca de mí, no tengo que bendecir a los que tienen que oír de la palabra de Dios. A mí me compartieron la palabra, pero pues bueno, yo guardo esto para mí, pero yo no lo voy a transmitir a nadie. No, el Señor te está invitando a que tú transmitas las bendiciones, porque de gracia hemos recibido, de gracia tienes que dar. El diablo, mis amados, quizá pueda frenar nuestra devoción y entrega al Señor en cuanto a aprender su palabra. Recuérdate una cosa, Él no creo que lo vaya a poder frenar, porque si tú verdaderamente estás deseoso de conocer la palabra de Dios, Él no va a poder hacerlo, sino al contrario, tú te vas a fortalecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y eso va a hacer que tú crezcas espiritualmente. Pero el enemigo, recuerda que sí va a poner obstáculos y mentiras en tu mente con respecto a que tú quieras avanzar con los que tú deberás de testificarles que tú eres un hijo de Dios. Ahí sí el enemigo va a evitar o no va a querer que tú le transmitas la palabra de Dios a otros.
Y ahí es cuando comienza una batalla verdaderamente entre un hijo de Dios y el enemigo que quiere robarnos las bendiciones y quiere robar bendiciones a otras personas. Por eso nosotros debemos de seguir pregonando la palabra de Dios y testificar lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Recuerda, si tienes el Espíritu Santo habitando en tu corazón, yo te invito a accionar y que avances en la unidad del Espíritu de Dios. Recuerden, hermanos, la amistad con el mundo no logra la amistad con Dios. La amistad o la unidad humana no logra la unidad del Espíritu Santo. Recuerden, la unidad en el Espíritu solo es para los hijos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, y gracias por lo que tú nos hablaste hoy. Verdaderamente es necesario que entendamos que para vivir en esa unidad verdadera en el Espíritu, Señor, solamente es para tus hijos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que hemos declarado a tu Hijo Jesucristo como nuestro único y seguro Salvador. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y gran misericordia. Yo declaro bendiciones, Señor, sobre cada uno de los que nos ven por las redes sociales y te invito a ti, si tú quieres comenzar a vivir una unidad en el Espíritu de Dios y verdaderamente discernir lo que Dios tiene para tu vida y alcanzar las promesas que el Señor tiene también para ti, hoy yo te pido que inclines tu rostro y le digas al Señor así. Dile de esta manera: Señor, me arrepiento de no conocerte verdaderamente. Ahora entiendo que tú tienes promesas hermosas para mí y no he podido yo tomarlas porque no te conozco, Señor. Pero hoy yo decido conocerte. Es por eso que recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón y declaro que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, pero que Él resucitó al tercer día y Él está sentado a la derecha del Padre e intercede por mí ahora. Me declaro tu Hijo. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todo aquello que no he podido, Señor, sanar en mi vida, pero ahora sé que por tu Espíritu Santo yo sanaré y podré entender lo que es la unidad con mi esposa, con mis hijos, la unidad conmigo mismo entre yo y tú, Señor, porque yo quiero vivir conforme a tu orden. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, le damos gracias al Señor. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, estamos con los brazos abiertos. La iglesia Semilla de Paz está lista para recibirte. Estamos en Metepec. Que Dios los bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Que el Señor los guarde y que tengan ustedes este tiempo, este principio de semana de gran gozo. Dios los bendiga. Hasta la próxima, si Dios lo permite.